a no leerlo todo. And we're going to start chapter 16, verse 19. And the word of God says, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid out at his gate and full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. But let's go back here where it speaks of these two. The rich man that had a marvelous life, and Lazarus. And it says that he was so hungry he would wait for the crumbs to fall off the table so he can eat. Why does it specify that? Wasn't there an opportunity that somebody eating at that table could have said, here, sit at the table and here's a plate of food, if they saw his need? There was a great opportunity, but he wasn't given that opportunity. What does it say? That not only did he lick up the crumbs along with the dogs, but it says at the same time the dogs came and licked his sores, meaning he was suffering from a physical ailment. So not only he was a beggar, he was poor, he was hungry, he was also sick. But what did anybody do for him? Here it doesn't specify anybody did anything for him. And it says, we continue to read in verse 22, it says, and it came to pass that the beggar died, speaking of Lazarus, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Remember, we're reading here what the Word of God calls here, that he gives us these understanding that we're able to compare in our life as how we live. A parable that we may learn from it. Remember, the parables were meant not for anybody to understand. That's why the Lord made parables, so that people wouldn't understand. They're made for those of God to understand. And it says in verse 23, it says, and in hell he lifted up his eyes, being in torments. Who is he talking about? The rich man here, the word of God says. And seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf mixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from one thence. What does it mean? You can't go from one side to the other. When you're in heaven or if you're in hell, you don't go back and forth. That's where you're at. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldst send him to my father's house. Who is he speaking about? Send Lazarus. The rich man says, send him to where I came from, to where his family is at. For I have 5 brethren, that he may testify to them, lest they also come into this place of torment. Now that he reached that place of torment, this rich man said, what about my family? Hopefully somebody will go speak to them. Send Lazarus. But the thing is, they already had heard the message, and they didn't listen. Verse 20 says, and Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. So the opportunity is given. This is what he's being told. The opportunity is there for those who want to hear the word of God. What does the word of God said? Not to only be hearers, but doers. And this is what happened to the rich man and to his family. They were hearers, but they never were doers. They were concentrated on their own lives, on their own benefits. They didn't worry about anybody else except themselves. So they felt blessed here on earth. Like many people say, oh, what a great blessing. I have a house, I have a car, I have money, I have a job, I have a career, I have this, I have that going for me. And that's their number one concentration. And they don't worry about the word of God. This is what the rich man did. This is what it says in this parable. Leímos aquí lo que habla en verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando dice banquete es una palabra fuerte. Banquete no nomás, vamos a sentarnos a comer.
Banquete significa en grande. Y luego dice en esplendidez. Quiere decir, no nomás cualquier comida, pero de la mejor. Y de la mejor forma. Eso es lo que había de este hombre rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué quiere decir? Aquí que él deseaba lo que caía en las migajas. ¿Por qué? Porque nadie le ofrecía. Todos los que estaban ahí, los ricos, no nomás era ese hombre solo rico comiendo, eran los demás que estaban ahí, su familia, porque era casa de su padre. Quiere decir que había muchos que estaban ahí que podían comer, pero nunca menciona aquí que nadie le extendía la mano y decía, ¿en qué te ayudamos? ¿Tienes hambre? ¿Tienes enfermedad? No, solo tenía que esperar ahí que caía de la mesa. Y al esperar, que dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces no nomás era pobre, con hambre, pero enfermo. Lázaro, así dice aquí. Y verso 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí luego distingue esta palabra de dónde fueron el rico y Lázaro. Y dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Dónde es el Hades? El infierno. El hombre rico, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham. ¿Cómo él conocía y hacía diferencia, hermano? De donde él estaba y de Abraham. ¿Cómo él sabía? Porque él había escuchado. No era nada nuevo para él en la enseñanza. Pero así como la palabra de Dios dice, no ser solamente oidores, pero hacedores. Este hombre rico nomás era oidor, pero no hacedor. No practicaba lo que se les enseñaba. Él solo estaba concentrado en su bien propio. Por eso, si estaba ahí el Lázaro buscando las migajas, que cuando le dice aquí que le extendió un plato o la mano o una ayuda, nunca. Dice que ahí estaba tirado Lázaro buscando las migajas, mientras que los perros le lamían las llagas. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Nos recordamos, hermano, esta palabra no habla no está especificando de la vida del pobre y rico, de dinero o sin dinero. Está hablando de la humanidad de uno, de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Y dice, además de todo esto, verso 26, además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros, un espacio, hay algo dividiéndonos. Dice, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Quién quería que envíe a Lázaro? Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué quiere decir? Que esos mismos 5 hermanos estaban igual que él, solo preocupados en su propio bien. Por eso le dice, pues, que no lleguen al mismo lugar donde yo estoy. ¿Por qué? Porque sabía, pues estaban igual que yo, preocupados en su propio bien, no en el bien de nadie más, menos en el del pobre Lázaro. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y verso 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y eso es lo que muchos así viven su vida,
Están esperando algo que caiga del cielo para decir, oh, ok, ahora voy a hacer caso. Si Dios nos ha hablado a todos, igual a ellos como a nosotros, y nos ha dado su palabra. ¿Qué dice el Señor? Esto es suficiente de lo que Dios ya nos ha dado para que obedezcamos al Señor. No necesitamos que caiga un relámpago, o que la casa empiece a volar, o que la luna se caiga del cielo, o que esto, lo otro. No necesitamos eso. Si ya tenemos la palabra de Dios que nos habla cada día. Pero ¿qué pasa con muchos? Dicen que ser buenas personas, pero no quieren recibir lo de Dios. Se siguen enfocando en lo propio. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Él les dijo, están igual de mal. Si no lo hacen con escuchar el mensaje de Moisés y los profetas, van a seguir igual, aunque algunos de los muertos van a seguir igual. Es tremendo eso. Porque hay muchos que Dios les habla y así están. No se mueven. El corazón se endurece, la mente se cierra y escuchan, pero yo sigo en lo mismo. Where God said that He said, nay, Father Abraham, verse 29, but if one went unto them from the dead, they will repent. He wanted still to Lazarus come back to life. He had his 5 brothers, meaning they were the same as me, but maybe if somebody comes from the dead, then they'll listen. And what did he say? They have Moses, they have the prophets, they have the word. If that isn't enough, nothing's going to work. The Lord says that to us today. We have His Word. We have His Holy Spirit. We have the testimony. We read the scriptures of the prophets. If that's not enough to motivate us, what else? If that's not enough, what the Word of God tells us, what else? And as I mentioned before, how many people that are rich and famous, people in the world, people that sing music or acting in TV or movies or professional athletes, how many of them were making millions of dollars, yet a lot of times they say they're depressed, they're sad, they can't go on. And why? It's because they don't have any more motivation. What motivation? They're paid millions and millions of dollars. They have mansions, they fly in jets, they have people applaud them all over the world, yet in their private lives, they're sad and depressed. Why? Because the things of this world are never enough to get us where we need to go. Not for them, not for the people of the world, and much less for the Christian. Much less. What do we need? Not focus on ourselves, on our own gain. Because this is what happens with the rich man here. He was just focused on what made him happy. What did it say? He would have a banquet every day to eat in his home. Can you imagine? A banquet is a banquet. When somebody says, we're going to have a banquet, it doesn't mean here, let's just sit down at this little table and eat a sandwich. A banquet means it's a big event with many people, with a lot of food. And it says it was a splendid event. That's the way he lived every day. Why? Because he was only worried about himself. This is what made him happy. While Lazarus was there on the ground, waiting for the crumbs to fall off the table, and the dog licking his wounds, he had no care, as long as he was happy in his own life. And this is what happens. There's consequences for those, and there's a promise for those who suffer. The Word of God says that in this lifetime, we're called to suffer, the children of God. We're called to suffer. Not that we should have the greatest life. Oh, I had the greatest life. That's not what we've been called to do here on earth. We've been called to suffer a short time so we can get to the place where we want to go. And we see the promise with Lazarus. He was taken into the bosom of Abraham, meaning he was placed in a good position while the rich man was paying the consequences. Hay consecuencias, hermanos, para los hijos de Dios si escuchamos la palabra de Dios y no caminamos conforme. Pero esta parábola no se trata de rico y pobre, porque ser rico no es pecado. Tener dinero no es pecado. Ese no es el pecado del hombre rico. El pecado es que la indiferencia, la crueldad a Lázaro y a los demás que tienen necesidad. Mientras que yo estoy bien, pues allá ellos. Mientras que yo tengo para comer, pues allá que busquen como puedan. Mientras que a mí me va bien, yo estoy sano, pues pobres de los que estén enfermos. Ese no es mi problema.
Por eso hay muchos que dicen, no, el dinero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? El dinero es el raíz a todo. Así dice, hermano. ¿Verdad? El amor al dinero. No dice que el dinero, el amor al dinero. Entonces, el dinero no es mal. Aquí no está la palabra de Dios. Dice, si Dios te bendice y tienes tu buen trabajo y ganas bien y tienes para tu gasto, no es un pecado eso. El pecado es nomás pensar en uno y no usar lo que Dios te bendice para ayudar a otros. Ese es el pecado. Y eso es lo que pasó con este hombre rico. No porque tenía dinero. Ahí dice la palabra de Dios. Y habla de eso, que es más fácil que un camello entre por la puerta que un hombre rico. Pero quiero leer antes, vamos a leer aquí en el libro de Mateo. Vamos a dar vuelta. Let's look at the book of Matthew. I'm saying that the sin of this rich man wasn't because he was rich and he had money, because it's not a sin to have money or to be blessed with economic wealth or great things in your life, have a car, have a job. That's not the sin. The sin is being indifferent, being cruel, not looking out for others, except, like they say, for number one. That's the problem that people run into when they have been blessed and they forget about others. That was the sin of the rich man. Not of being money. There's nothing wrong. If the Lord blesses you with a car, a house, a money, a job, a career, whatever it may be, it's a great blessing. But the thing is to use what the Lord has blessed you to bless others as well. That's the issue that was here with the rich man. Let's look in the book of Matthew, chapter 25. En el libro de Mateo, capítulo 25. Let's read here in chapter 25, verse 40. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 40. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán de estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy claro lo que habla aquí la palabra de Dios. And we see verse 40 here in the book of Matthew chapter 25. It says, and the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And we see here, remember where he says here in verse 41, then he shall say unto them on the left, because who is the side prepared for the blessing is the ones on the right. And that's the side we want to be, on the right side. For I was hungered and you gave me no meat. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you took me not in. Naked and you clothed me not. Sick and in prison and you visited me not. Then shall they all answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered or thirst or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, verily I say unto you, inasmuch as ye did it for not to one of the least of these, you did it not to me. And these shall go away into the everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And we see here just what we're reading about the rich man, about Lazarus. Those that help, those that seek, those who suffer on the right side of the Lord and are blessed. If we're consistent with the Lord, if we follow the word, we're obedient, and we do things, we don't only say just me.
like everybody in this world is taught to do. I come first before everybody else. My problems first. ¿Qué dice en español el dicho para que alguien diga yo primero? ¿Qué dice? Mis chicharrones primero. ¿Cómo dicen? No, primero mis dientes, después mis talentos. Ajá, así dicen. Así dicen muchos. ¿Qué quiere decir? No, pues allá tú, pues ni modo. Pero ¿qué quiere decir? La palabra de Dios dice que no debe ser así, el Hijo de Dios. Debemos tener un corazón para Dios, para servir. Cuando servimos en la iglesia, servimos a nuestros hermanos, servimos en la capacidad que Dios nos da, servimos a Dios. Es lo que Dios quiere. Que no seamos indiferentes, que no seamos cruel, que no seamos de un corazón duro, que podamos nosotros recibir de Dios y decir, yo he recibido y también quiero ayudar a alguien más. Yo quiero ser de bendición para otros. No nomás porque Dios me ha bendecido, pues qué bueno, pues todo es para mí. Porque así hay personas, aún con lo más mínimo, nomás esto es para mí. Tienen una galleta, ay, que nadie la voy a esconder aquí, nadie se la va a ver, me la van a comer la galleta. Como él, que va a ser la última galleta en el mundo. O se van a comer solos, voy a comer solos, que los hermanos no se fijen porque después me van a pedir, no, mejor me voy solo en una esquina y abajo un árbol, me echo todo el plato. Y ya cuando salgo, limpiándome, los hermanos, ¿dónde están? No, pues por ahí nomás, hermano. Para que no me vieran comer, porque si nos van a pedir. Se oye como cosas sencillas, hermanos, pero tiene que ver con nuestro corazón. No debemos de pelearnos en este tiempo que somos tan bendecidos con trabajo, comida, dinero, todo. No debemos de prepararnos más, porque sabemos si enfocamos en esto aquí, hermanos, todo aquí va a terminar. Todo aquí, lo que tenemos, si tiene casa, se va a terminar. Si tiene carro, se va a acabar. Si tiene trabajo, se va a acabar también. No creo que nadie se asuste. Todavía no se está acabando. Van a decir, ay, pues entonces, ¿para qué trabajo? No, pues mientras que tenemos que trabajar, hay que trabajar. Ya cuando llegue el tiempo, pues ya no va a haber necesidad de trabajar aquí. Pero mientras, ahorita sí. Pero la cosa es de saber qué hacer con lo que Dios nos da. Para no ser como este hombre rico, que nomás pensaba en él mismo. Nomás yo. Y así tristemente hay muchos hijos de Dios que así son, que es una palabra que se usa, egoístas. El egoísmo. Oh, no quiero que nadie sepa que tengo esto de los hermanos, que nadie se dé cuenta, porque después, ¿qué van a decir? Si saben que compré esto, si saben que fui para allá, si saben que hice esto. No, mejor aquí calladito. Muy conocido entre los hispanos, tristemente, que no nos gusta ver que nadie que tenga más o sea más que uno. No nos gusta. Nos sentimos, en vez de decir, gloria a Dios, qué bueno que Dios está bendiciendo a mi hermano. Ay, qué bueno Dios, bendícelo más. No, adentro decimos, ¿para qué Dios le da más a él que a mí? Pues yo también, yo soy bueno, y yo trabajo, y yo hago, y porque a mí el Señor allá le da, y yo qué. En vez de decir, gloria a Dios, estoy contento por mi hermano, se molestan. Es mucho en el hispano, qué triste, hermano. Qué triste que eso es entre el hispano en la cultura, pero no debe ser entre nosotros los hijos de Dios. Porque hay una diferencia que sí somos hispanos, pero no, primero somos hijos de Dios. Debe haber una separación ahí que hacemos, porque muchos, yo he escuchado, hermanos, pues es que así somos los mexicanos. Pues quizás son los mexicanos, pero nosotros primero somos hijos de Dios, primero. Sí somos mexicanos, gracias a Dios, así Él nos quiso hacer, pero primero somos hijos de Dios. Entonces tenemos que hacer la separación. No, pues es en mi cultura, pues puede ser en su cultura, pero no es en mí porque soy hijo de Dios. Tenemos que aprender, que Dios nos ayude, porque todos pienso que batallamos con eso porque somos hispanos. Pero hay algunos que yo he conocido, hermanos, que no batallan eso. Tienen un corazón de dar, de amar, de tratar, de hacer todo lo bueno que Dios ha puesto. He conocido hermanos nuestros. Y gloria a Dios, que así seamos más hijos de Dios de esa forma. Y que sean los más mínimos de nuestros hermanos, que sean de la forma negativa y que Dios ayude.
Porque aquí está, la promesa están para los hijos de Dios, pero también hay las consecuencias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, irán estos al castigo eterno. ¿Cuáles? Los que no ayudaron. Los que no quisieron ayudar, los que vieron enfermo, los que vieron con hambre, desnudo, forastero y no hicieron nada. Nomás, oh, pobres, y se voltean. Esos son donde dice el Señor, esos se van a ir. ¿Dónde? Esos irán estos al castigo eterno. Y dice que a los justos a la vida eterna. What does it say? And these shall go away into everlasting. Who? Those who were indifferent, who turned away. Oh, poor person. Oh, well, that's not my problem. Oh, the brother needs help. Oh, well, I don't have time. Oh, look at I'm busy with my own life. I have my own needs. I'm trying to get along in my career, in my studies, and this, and my job. I'm trying to make money. I'm trying to buy myself something. Oh, well, that's not my... This is what the Word of God says. This is not comes from a man. This comes from God Himself. And it says in verse 26, and these shall go away into everlasting punishment. These who don't worry about anybody except number one. I remember that I read an article about an old singer. The young people probably never heard of him. He used to be called Elvis. Maybe just the old timers we heard of him. But he used to wear a gold chain and it had a number one with the signal and the one. Why? Because he always preached, I come first above all things. Me. Me. Everything is about me. Where did he end up? What happened to his life? Terrible. Terrible. Yeah, and we'll read that. There's blessing for those who want to put God first, and then there's punishment for those who want to put themselves first. We got to remember, the Lord help us. This is the story of Lazarus and the rich man. Like I said before, the sin of the rich man was not that he had money. That was not his sin. It's not a sin to have money. It's not a sin that the Lord helps you prosper, that you have a good job, or you study, or you're intelligent, or you know how to do great things. That's not a sin. The sin is not doing right in the eyes of God. Of just saying, this is for me and for nobody else. I don't want nobody. And a lot of people say, yeah, if I can't have it, nobody else can. That's terrible. That's terrible. Because that happens. And a lot of times in our culture, I'm speaking about Hispanic people, we have a thing inside the Hispanic culture where we don't like to see other people do better than ourselves. It saddens us, it angers us. Instead of us saying, oh, God bless the brother, he's being blessed, praise the Lord. No, what do? We frown upon it. Because we say, oh, why can't that be me? Why can't that be me? Now we pray, Lord, take that away from us. White people do that too. And Earl says that white people do it too, I'm sure. In all the races, people do that. Why? Because they don't have the heart of the Lord. We need to have the Lord place His heart in our heart, put His mind in our mind. Those two are intertwined, they work together. But we see here's the story. Let's read a couple more verses before we finish. Ya va a ser hora para terminar en este día. Quiero leer estos últimos dos versos. Ahí mismo en el libro de Mateo, vamos a Mateo 6. Right there where we're at, the book of Matthew chapter 6. I'm going to finish up a couple last verses and then we're done for today. Capítulo 6, en verso 24, verse 24. It says, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I say unto you, take no thought, and mammon it interprets to wealth. Therefore I say unto you, take no thought for your life, whether ye shall eat or what ye shall drink, nor ye yet for your body, what ye shall put in on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? This is the question the Lord says here. And we're reading in Matthew chapter 6, verse 24, and it goes all the way down to 34. So I'll read it quickly. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into the barns, yet your heavenly Father feedeth them. And are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, or ye of little faith?
Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. What powerful words. What powerful words that speaks to us. Leemos aquí en el verso 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué estaba haciendo este hombre rico? Era su problema de servir a dos señores. Ese era su pecado, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué hablamos? ¿Qué leímos del hombre rico? Él solo le interesaban sus riquezas. Y no se puede servir a dos. Es uno el otro. Y nosotros, gracias a Dios, hemos entendido de servir a Dios. Él viene primero en nuestra vida. Y eso es lo que aprendemos y hemos aprendido. Dice verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta nuestro Señor. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ninguno. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hallan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comerás o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Yo he visto en lugares, hermanos, que hemos estado en muchos lugares, muchas iglesias, confraternidades, servicios de todo tipo. Y he visto, me ha tocado ver, hermanos, tristemente, que antes que termina el culto, ya cuando ya saben que va a haber alimentos, y ya van a decir, vamos a orar, y ya los hermanos ya están formados en la fila. Lo he visto en México, lo he visto aquí, lo he visto en muchos lugares. Hay hermanos que ni se esperan orar, porque ya nomás están pensando, tengo que ir a agarrar un plato, ganarle a los demás hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor nos ha dado en abundancia de todo, hermano. ¿O a poco no? ¿No es cierto? Nos ha dado de comer, nos ha dado casa, nos ha dado para vestir, nos ha dado para manejar, hasta carros bonitos nos ha dado el Señor. De todo. No tenemos que estar añadiendo, queriendo más. Voy a ganarle a los hermanos porque ahorita van a salir y ya no me van a dejar nada. Y quizás sea cierto, porque son de buen diente nuestros hermanos. Quizás es cierto, vamos a salir, no vamos a alcanzar, no sé. Por eso yo siempre espero al último. A mí muchos hermanos dicen, hermano, coma, estaba en otro lugar, coma, está bien. Yo digo, Dios, yo no tengo problema de la comida, gracias a Dios, yo soy de buen diente también. Pero he aprendido, se me ha enseñado, dejar a otros primero, que coman antes de uno. Yo digo, no me voy a morir de hambre. De algo me tengo que morir o nos vamos a morir, pero de hambre no va a ser. Mientras que Dios nos siga bendiciendo, de eso no nos vamos a morir. Gracias a Dios. No estoy diciendo ahorita, ya nadie se va a querer salir a comer. A decir, no, mejor no quedo aquí a orar después del culto. No, hay comida para todos. Pero es que dice, poner primero las cosas de Dios. Y el Señor nos da lo demás. Ese es el pecado de lo que pasó con el hombre rico y Lázaro. El hombre rico, ¿qué hizo? Puso primero lo propio. Yo soy número uno. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, viene primero. Al pobre, al que es necesitado o enfermo, pues allá como pueda. Pero yo vengo primero. Como dice allá
No sé si nomás es en Guerrero o es en todo México. Primero mis dientes y luego no sé si nomás o es también en, no sé si es en todo lugar, no sé, en Michoacán, como dicen. Todo Mesoamérica. Como ahí también igual. Es algo de los mexicanos. ¿Verdad? Nosotros dicen primero yo, después yo y al final yo. Así es. Y alguien va a decir amén. Así van a decir, ¿dónde dice en la palabra de Dios eso? Para apuntarlo. No, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Que ya termina aquí en el libro de Mateo capítulo 19, bien rapidito. Let's finish up here in the book of 19 as we read these scriptures. And we were reading in Luke, where did we just read? Chapter 6, verse 24, right? 34. And the last few verses it says 33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So we're struggling and we're trying to look for everywhere else. Let me find what the Lord's we're never gonna get there. We're gonna be like that rich man. We're just gonna end up with no promises at the end of our time. No, we gotta look first for the things of the kingdom, for the Lord. That's what the Lord wants in our life. That's what we need. Let's look. Which chapter did I say? 19. Thank you. I forget. Capítulo 19, libro de Mateo, capítulo 19. Voy a leer aquí un verso. Where it speaks of what I mentioned of the camel and the rich. In verse 24, capítulo 19, verso 24. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué dice aquí, hermano? No quiere decir literalmente. La palabra de Dios no está. Pues verso 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y luego hace esta comparación, otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y por qué lo ponen de esta forma? Porque ellos en su tiempo, si ustedes se recuerdan, y todos los que ya han entendido esto, allá en las puertas grandes, en el pueblo de Dios, en Israel, tenían unas puertas grandes. Los que han ido a Israel lo han visto ahí donde eran entradas, en los muros. Y en estas puertas grandes tenían unas puertas chiquitas. Para no abrir las grandes, pues abrían la chiquita para entrar. ¿Y qué dice aquí del cameo? Que cuando llegaba alguien con cameo tenían que quitar el cameo, quitarle toda la carga y que se agache hasta abajo para que pase por esa entradita que le decían como como dice aquí, la aguja. Y así podía entrar apenas con trabajo, el cameo apenas entraba. Y es por eso habla aquí el Señor y dice que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico, porque el hombre rico no puede despojarse de nada. Todo es mío, todo lo tengo. Y si le dicen, ¿quieres entrar al reino del cielo? No, pues ¿cómo voy a dejar todo lo que he obtenido? Y menos despojarse y menos humillarse. Por eso la palabra de Dios dice, es más fácil que cameo entre por ese hoyo de la aguja. Así en esos portones, la puertita chiquita, apenas con trabajo pasaba el cameo, pero ni así podía pasar el hombre rico, porque no se deshace de todo lo que la carne le atrae, todo lo que lo hace sentir bien, todo lo que le da poder en esta tierra. No puede. Esto es mío, yo lo he obtenido, y los otros ni modo, allá no, acá no, pero yo sí lo tengo. Y por eso aquí habla esto. Es más fácil, imagínense, hermano, si nosotros nos tomamos el lugar del hombre rico y lo leemos. Verso 24, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. This is what the word of God says, starting verse 23, and said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And why I say it's not literally speaking about a needle, that it's speaking about the doorways, because in that time they had these huge doorways in the entrances of the cities. But they also had a small little door where they would open, so they wouldn't have to open these huge doors. And through that small door, the camels that would want to enter into the city, they would have to take off everything they're carrying and get on their knees and go through that small door to get them in. So the word of God says that's easier for that camel to get to there than a rich man.
Why? Because the people, when it compares to riches, it means stuff that you carry. My house, my cars, my thoughts, my this, my whatever. All these things that you think you are or you think you have, that you think you're going to take them with you. In the end, you don't take anything with you. But a lot of people prefer to have that than to seek the Lord. That's why the Word of God says it's easier for the camel to get through than a rich man to come into heaven. Because you don't want to get rid of all that. You want to take it. We remember the same story in the Word of God about the young rich man. That he had done everything in his life to serve God correctly. And he went to the Lord and said, well, what else can I do? And the Lord said to him, go back and sell all your things and give everything and come and follow me. And what did the young man do? He walked away. He turned away. He couldn't do it. With sadness in his heart. Why? Because it was more valuable, the things he had, the possessions he had, than what God was offering was eternal salvation. That was more valuable. And he turned away in sorrow and misery. The young man, all he had done, because the Lord said, what do I have? He asked the Lord, what do I have to do? And the Lord told him, this is what you have to, all these things. And he said, I have done all those all my life. I've done this. I've sought the Lord. I've done all this. And the Lord says, there's just one last thing you got to do. Go back and get rid of all your riches and give them away. And then come and follow me. The one thing that was left for him to do to get into eternal salvation, to gain to God's salvation, he couldn't handle it. Why? Because this is mine. I can't give it up. That's what happens. That the Lord help us. Que el Señor nos ayude. Esta parada, hermanos, como dije, no es un tema sobre lo rico y el pobre. No habla de los estados de pobreza o riqueza. Eso no nos habla del Señor. Nos habla de la insensibilidad, la crueldad, la impiedad, la indiferencia, la ceguera, que resultan de que, como leímos, de servir a dos señores. De eso habla esta parábola. Cuando la vida se reduce a invertirlo todo en nuestra propia realidad o nuestra propia riqueza, es donde pecamos con el Señor. Cuando no pensamos de nuestros hermanos, del prójimo, y nomás pensamos en nosotros, eso nos encamina a la perdición. Y eso es la historia de este hombre rico y Lázaro. You know, this isn't a parable about being rich or poor. That's not what the Lord is trying to get here. This is a parable about being indifferent, of being no sensibility, no heart, being indifferent, being cruel, and not thinking about others, just thinking about yourself. Because when we try to serve two lords or two masters, we lose. Because you can't serve two. You're going to serve one of them. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, no se puede servir a dos. Dice, se puede servir a uno al otro, pero nunca vamos a poder servir a dos. Cuando empezamos a poner nuestras metas en nosotros y no en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde empezamos. El problema y el camino solo nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios los bendiga en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que puede estar aquí en esta tarde. Dios bendiga a mis hermanos que no pueden estar aquí. Unos por el trabajo, otros por enfermos, otros por otros motivos, pero Dios los bendiga. Faltan varios de nuestros hermanos en esta tarde. Vamos a orar por todos. Yo sé que nuestra hermana Teresa no pudo venir hoy. Dice que está un poco enferma. Vamos a orar por ella en esta tarde. Que Dios tenga misericordia, Dios le mande sanidad. Acaba de regresar también desde Michoacán y vamos a orar que Dios le dé sanidad a nuestra hermana. Mi madre también está un poquito malita hoy y no pudo venir también. Mi hermano Jonathan Castillo también habló que no iba a poder estar. ¿Quién más falta? Ya se me olvida. No sé si llegó el hermano Victor, no sé, no lo veo. Pero vamos a orar por todos los que están faltando hoy. Dios bendiga a nuestro hermano Earl, la hermana María, que acaban de venir, yo creo, paracaídas del avión, ¿verdad? Directos, los tiraron de Alaska para acá. Lo bueno que hay un pedazo grande donde pudieron bajar aquí con bien. Dios los bendiga a mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta tarde.